vamos a analizar cómo hacer preguntas con el verbo to be, es decir, con el verbo ser o estar. Bueno, primeramente les quiero recordar que el verbo to be está en su forma más simple. Esto es, no está conjugado con ningún pronombre, ni tampoco está conjugado en ningún tiempo. Simplemente está en presente, es ser o estar. Y se adopta tres formas según el pronombre de que se trate. O sea, esto es las formas am, are o is. Bueno, pasemos ahora a la explicación sobre cómo hacer una pregunta. Una pregunta pues la podemos deducir de la afirmación. Y si la afirmación fue I am, la pregunta es simplemente anteponiendo el verbo to be a toda la oración. O sea que I am va a pasar ahora a ser am I. O sea, antepusimos el verbo to be a toda la oración y le dimos una entonación de pregunta a la expresión. Por ejemplo, también you are, tú eres, ahora es are you. He is he. She is she. It is it. Noten que aquí la T del pronombre it en la afirmación suena prácticamente como una R sencilla que pronunciamos en español, o sea, como R. It is. Y la pregunta sería is it. En los otros pronombres es igual. Nosotros somos cambiaría de we are a are we. You are a are you. Noten que aquí el you se usa tanto si nos referimos a una sola persona o a dos o más personas. Cuando nos referimos a una sola persona significa tú o usted. Y cuando nos referimos a dos o más personas, esa misma palabra, you, va a significar ustedes. Aquí, you are pasó a ser are you. La pregunta es are you. El otro pronombre es they, ellos. They are, ellos son. Pasa a ser are they, son ellos. Por lo tanto, las preguntas am I significa soy yo, are you significa eres tú, is he significa es él, is she significa es ella, is it significa es eso, are we significa somos nosotros, are you significa son ustedes y are they significa son ellos. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos que voy a utilizar para darles algunos ejemplos sobre preguntas. La palabra busy significa ocupado, big significa grande, right, correcto, fast, rápido, boss, jefe, dangerous, peligroso, owner, dueño, mad at, enojado con. Como ven, son dos palabras. Mad at, enojado con alguien. Invited, invitado. Angry, enojado. Ill, enfermo. Inside, dentro. Worried, preocupado. Hired, contratado. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos. En este ejemplo estamos utilizando el verbo, el pronombre he, él. He is busy. Él está ocupado. Es una afirmación. La pregunta es he busy? Simplemente el verbo to be lo antepusimos a toda la oración. Es la primera palabra de la oración. Y le dimos una entonación de pregunta. ¿Es he busy? ¿Está él ocupado? Bueno, aquí podemos ver que el verbo to be en todas sus formas, o sea, en am, are o is, adquiere el significado de ser. Por ejemplo, en la primera expresión, am I the boss? Soy el jefe, soy yo el jefe.
Are you the boss? ¿Eres tú el jefe? Is he the boss? ¿Es él el jefe? Is she the boss? ¿Es ella la jefa? Noten que aquí la palabra boss no tiene género. Significa tanto jefe como jefa. Y así hay otras muchas palabras y adjetivos. Is it dangerous? ¿Es eso peligroso? Are we the owners? Somos nosotros los dueños. Are you the owners? Son ustedes los dueños. Are they the owners? Son ellos los dueños. En todos estos ejemplos, el verbo to be, en sus tres formas, am, are o is, significó ser. Soy, son, etc. Y en estos otros ejemplos, el verbo to be significa estar. Bueno, como ya les había dicho yo, el verbo to be significa ser o estar. En este caso va a significar siempre estar. Por ejemplo, am I invited? ¿Estoy invitado? Are you busy? ¿Estás tú ocupado? O simplemente decimos, ¿estás ocupado? Is he angry? ¿Está él enojado? Is she worried? ¿Está ella preocupada? Is it inside? ¿Está eso dentro? O simplemente decimos, ¿está dentro? Cuando ya mencionamos de qué cosa se trata. O sea, según el contexto de la palabra, simplemente en español obviamos el pronombre o cualquier otro pronombre, lo que no se hace en inglés. En inglés siempre se escriben y se pronuncian los pronombres. Bueno, sigamos. Are we hired? ¿Estamos nosotros contratados? O simplemente decimos, estamos contratados. Are they ill? ¿Están enfermos? Are you mad at me? ¿Estás tú enojado conmigo? O simplemente decimos, ¿estás enojado conmigo? Bueno, noten que aquí en todos estos ejemplos el verbo to be simplemente se antepuso a la oración y se le dio un tono de pregunta a la oración y ya tenemos la pregunta. Bueno, veamos otros ejemplos. Con el pronombre yo, o sea, I, aquí sería, am I right? Si leemos palabra por palabra, diríamos que significa yo soy o estoy correcto. Pero obviamente pues eso no es el significado que le damos en español. En español significa yo tengo razón o yo estoy en lo correcto. I am right, yo estoy en lo correcto. Y para hacerlo pregunta, el verbo to be lo ponemos al inicio de la oración y le damos un tono de pregunta. Am I right? ¿Estoy en lo correcto? ¿O tengo razón? Y noten que aquí se le puso signo de interrogación solo al final. Al principio no se le pone signo de interrogación. En inglés no se usa signo de interrogación al principio de la oración, solo al final. Ya ven que en español sí lo hacemos tanto al principio como al final, pero en inglés solo al final. Bueno, ahora un ejemplo con el pronombre tú, o sea, you, o que significaría también usted o ustedes. En este caso, digamos que va a significar tú. You are busy. Tú estás ocupado. Y para hacer la pregunta, simplemente vamos a escribir el verbo to be, que en este caso es are, al principio de la oración. Are you busy? ¿Estás ocupado? ¿Estás tú ocupado? Y también le dimos un tono de pregunta. Bueno, y eso de ¿estás ocupado? ¿Estás tú ocupado? Simplemente lo podemos hacer omitiendo el verbo to be y decimos you busy, o sea, no, sin tener que decir are you busy, simplemente decimos you busy, lo que obviamente no significa que are you busy esté mal. Se puede decir tanto are you busy como you busy, o incluso también se puede decir you're busy. Esto es usando la expresión que se usa para dar una afirmación.
para decir tú estás ocupado, pero usando la contracción, o sea, no usando you are busy, sino usando you're busy y también poniéndole un tono de interrogación, o sea, un tono de pregunta. You're busy. Con el pronombre él, o sea, he, también vamos a hacer lo mismo. He is fast. Él es rápido. Para hacer la pregunta, simplemente vamos a poner el verbo to be al principio de la oración y le damos un tono de pregunta. ¿Es he fast? ¿Es él rápido? O simplemente decimos, es rápido, porque ya sabemos que ese es del pronombre, corresponde al pronombre él. Podría corresponder al pronombre ella, pero ya sabríamos si es él o ella según el contexto en el que esté la pregunta. Por ejemplo, si mencionamos anteriormente la palabra pues alguna palabra que se aplique, algún adjetivo que se aplique al género masculino, sabemos que ese is corresponde a él. ¿Es he fast? Porque como les digo, en español a veces obviamos los pronombres, pero en inglés nunca los obvian, siempre los ponen. Bueno, aquí en esta oración también el verbo to be también lo vamos a anteponer al inicio de la oración. Esta es la afirmación: the house is big. La casa es grande. Si queremos convertir esta oración en pregunta, simplemente el verbo to be lo vamos a poner al principio de la oración. Is the house big? ¿Es la casa grande? Bueno, este otro ejemplo es la contracción de that is it. Y that is significa eso es todo. Por lo tanto, that is it significa eso es todo. Aunque lo común es decir that's it. Y para decir eso es todo, vamos a hacer lo mismo. El verbo to be, que en este caso es is, lo vamos a escribir al principio de la oración. Is that it? Eso es todo. Le pusimos una entonación de pregunta. También lo podemos obviar. En inglés esto sí se obvia, no es un pronombre. Aquí están obviando el verbo to be, o sea, en su forma is, y simplemente dicen that it. Eso es todo. Bueno, también se puede decir de esta otra forma, o sea, simplemente escribiendo una expresión que es una afirmación, pero dándole una entonación de pregunta. Como ustedes saben, that's it significa eso es todo. Pero si decimos that's it, significa eso es todo, pero en pregunta, o sea, ¿eso es todo? Bueno, por hoy eso sería todo. Hasta luego.